con la segunda parte de esta clase. Vamos a hablar del intestino delgado y el intestino grueso. ¿Ya? Sí, todavía queda más gente que no ha llegado todavía, pero vamos a comenzar a hablar. Entonces, recuerdo anatómico básico, intestino, además de describir como concepto a todo el tubo digestivo, nos referimos en específico a dos regiones que son el intestino delgado y el intestino grueso. Y tienen características que son anatómicas y también funcionales distintas. Además tienen propósitos distintos. Entonces, esto, si lo pueden leer después, destacar básicamente que el intestino delgado, por ser la parte más proximal del intestino en su fase digestiva, es un intestino que está especializado no solo en absorción, sino que también en completar la digestión. Y eso se favorece por algunas características funcionales, como por ejemplo el tipo de movimientos que tiene. Cuando hablamos del estómago, el estómago tiene movimientos que son de mezcla principalmente. Mezcla mecánica que tiene que ver con la disgregación del bolo alimentario, hasta formar esta mezcla con el ácido gástrico y que se transforma en el quimo. En el caso del intestino delgado, además de estos movimientos de mezcla que tienen que continuar porque la digestión está justamente empezando su parte principal en el intestino delgado, es un órgano que tiene una muy extensa capa de absorción. Entonces, se requiere, para que esto sea efectivo, que exista un desplazamiento. Entonces, existen dos movimientos de base: el movimiento de mezcla, que tiene algunas características semejantes al del estómago, y el movimiento propulsivo, a lo largo de toda la extensión del intestino delgado, que pueden ser hasta 7 metros. Entonces, es importante tener claro que el propósito sigue siendo favorecer la mezcla mecánica. En cambio, en el intestino grueso predominan más otro tipo de movimientos. Si bien también son propulsivos, obviamente, porque los alimentos digeridos, y en este caso ya si hablamos del intestino grueso, las deposiciones, tienen que desplazarse de proximal a distal. El intestino grueso tiene un propósito de absorción específico para el agua. En el intestino delgado también se absorbe agua, obviamente, pero en el intestino grueso está especializado en deshidratar las deposiciones, en reabsorber el agua. Entonces, si bien existe un peristaltismo de desplazamiento, la mezcla tiene unos patrones distintos, que es que se generan segmentos aislados que se comprimen en algunas zonas y producen otras zonas dilatadas. Y esas zonas son las que se llaman las austras, que son estas dilataciones saculares que tiene el intestino grueso, que tienen esta típica forma así como de nube, por ejemplo, en comparación con el intestino delgado, que es básicamente un tubo liso. Estos espacios se producen para, básicamente, como el intestino grueso no es tan largo, no tiene 6 metros, no tiene 5 metros, tiene 7 metros como el intestino delgado, el intestino grueso requiere que las deposiciones se muevan hacia adelante, pero en algunos casos tienen que volver hacia atrás. Y por eso se producen estos segmentos donde se retienen las deposiciones hasta que se les reabsorbe el agua que contiene. Entonces existen, tal como les decía, distintos tipos de mezclas que se producen en el intestino grueso y en el delgado. En el intestino grueso ya no estamos mezclando activamente con enzimas digestivas, sino que en realidad esto es solamente la compresión de las deposiciones para básicamente extraer el agua que contiene. Ahora, en ambos casos hay secreción mucosa que cumple el rol tanto protector como lubricante para permitir este tránsito del quimo o finalmente ya de la deposición. Pero también hay una característica particular del intestino grueso, que es que ya no hay digestión activa, sino que existe una digestión residual que no es propia del cuerpo humano, del hospedador, sino que es en realidad por la microbiota intestinal, que reside especialmente en el intestino grueso. Y estas bacterias pueden degradar algunos remanentes de los nutrientes que quedaron
con una digestión incompleta y pueden completarlo, pero no necesariamente son del todo benéficos, en algunos casos sí. Por ejemplo, en otras especies animales, por ejemplo los mismos rumiantes, además de tener un tubo digestivo completamente distinto, requieren de la digestión de algunas bacterias para degradar la celulosa. Eso son los rumiantes, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero en algunas especies justamente el rol de las bacterias es muy importante para completar la digestión. En el caso de los humanos es mucho menor, pero en algunos casos tiene un rol que puede ser un poquito, no necesariamente dañino, pero puede ser un poquito incómodo al menos y puede ser sintomático. ¿Por qué razón? Porque cuando se produce una digestión incompleta en las fases previas del intestino delgado de algunos carbohidratos, de algunos glúcidos, estos carbohidratos, especialmente aquellos más complejos, y algunas fibras, que en realidad la fibra soluble no tiene enzimas propias del humano para degradarlo. Entonces esto se degrada, se digiere por las bacterias. Pero eso produce liberación de gases. Y esa digestión residual, obviamente si se liberan nutrientes simples, van a ser absorbidos igual y van a tener algún rol. Pero es más que nada un factor que es de disconfort. ¿Ya? Hago este énfasis porque existe una acumulación importante de gases en el caso del intestino grueso que vienen no solo de la aerofagia, que es el aire que tragamos con la digestión y con hablar, sino que también producto de esta digestión terminal de las bacterias. Y esa digestión específica del intestino grueso y no así tanto del intestino delgado, que es más que nada la digestión propia del hospedador, del humano. Entonces, esta es una digestión que no está tan activamente regulada, porque depende de la población bacteriana. Entonces, hay algunas personas que pueden tener un sobrecrecimiento bacteriano y pueden tener algunas alteraciones que yo voy a mencionar más adelante, como por ejemplo el famoso colon irritable, o el nombre técnico que en realidad es el síndrome de intestino irritable, que es un cuadro clínico que justamente se produce por algunas alteraciones a nivel del intestino grueso. Pero en el caso del intestino delgado, esta digestión es, por ser propia del hospedador, está muy regulada, y entre los cuales existen algunas hormonas, como la colecistoquinina, que actúa especialmente a nivel de la liberación de la bilis, lo cual es importante para la digestión de los lípidos, de la grasa. Y también otras hormonas como la secretina y el péptido intestinal que es el tipo. ¿Ya? Entonces, estas hormonas actúan regulando justamente tanto los movimientos como la liberación de algunas sustancias necesarias para la digestión. Entonces, en el caso de la colecistoquinina, tiene que ver con la liberación de la bilis, la secretina tiene que ver con la liberación del jugo pancreático, y los movimientos son regulados tanto a nivel neuroendocrino como a nivel del sistema nervioso entérico, que es una estructura autónoma, separada del resto del sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso autónomo, que tiene ganglios propios que conforman dos plexos que son circundantes a todo el intestino delgado. Son los plexos de Mayer y el plexo de Auerbach. Esos plexos forman un intestino nervioso, o sea, un sistema nervioso propio del intestino. Entonces es altamente regulado, pero a su vez eso lo hace ser sensible a los factores externos, como por ejemplo factores de estrés ambiental, tal como hablábamos en su momento del estómago, que también es sensible al uso de alguna sustancia, de algún estimulante o del estrés ambiental. Eso también puede afectar el intestino y se va a manifestar tanto con alteraciones en la secreción de sustancias como en la motilidad intestinal. Y eso puede terminar traduciéndose en un tránsito acelerado, que va a terminar en diarrea, o en un tránsito lentecido, que va a ser la constipación o el estreñimiento. Ambas son las alteraciones de las cuales vamos a terminar hablando a lo largo de esta parte de la clase. Y bueno, recordar que en realidad cómo son los distintos mecanismos de absorción, pero esto ya es fisiología todavía, simplemente que recordar que los péptidos, que ya fueron degradados en las proteínas, no absorbemos las proteínas directamente, sino que se absorben como péptidos por mecanismo de transporte externo. Pero lo esencial no son los péptidos, que son una fase intermedia dentro de la degradación, sino que nos interesan los aminoácidos, que son los elementos constituyentes de los péptidos una vez. Y los aminoácidos, al igual que otros nutrientes directos como la fructosa y la glucosa, que son los derivados de los carbohidratos, que también se absorben por transporte activo, pero por transporte activo secundario, o sea, asociado a transporte. Los lípidos simplemente atraviesan la membrana lipídica
celular, así que son un mecanismo de difusión simple, pasiva, y el agua se absorbe en función de las diferencias de osmolaridad entre ambos continentes. Esto es importante porque también va a determinar tanto la presencia de los líquidos, por ejemplo, como del agua, de la cantidad de agua, va a determinar algunas alteraciones patológicas en el tránsito intestinal, como las que les mencionaba, como la diarrea o el estreñimiento. Y bueno, los iones, las minerales y las vitaminas también se absorben por transporte activo. En el caso del intestino grueso, existe absorción de algunas vitaminas específicas que son residuales. Por ejemplo, hay una vitamina muy importante que se absorbe esencialmente en la parte distal del intestino delicado, que es la vitamina B12. La parte distal del intestino también se pueden absorber algunas partes del intestino grueso, pero la parte más importante es el intestino grueso. Y también se absorben los iones como sodio, cloruro y potasio en el intestino grueso. Cosas a recordar de acá de la fisiología intestinal. Me interesa más esta otra diapositiva para entender la anatomía y las alteraciones que pueden producirse. El tubo digestivo y en especial el intestino manejan volúmenes muy importantes de líquido. Para hacernos una idea, al intestino delgado ingresan alrededor de 10 litros de líquido, pero nosotros no tomamos 10 litros de agua todos los días. Eso corresponde a una distribución que son aproximadamente 2 litros que obedecen a la ingesta alimentaria, que puede ser tanto agua directamente o líquido directamente, como también puede ser el líquido contenido dentro de los alimentos. Pero también nosotros consumimos parte del agua corporal, del volumen extracelular, lo asignamos a estos otros jugos específicos que también se secretan y que si no son reabsorbidos adecuadamente generarían automáticamente la deshidratación, porque son volúmenes que superan, si nos fijamos en el total, superan con creces lo que ingerimos día a día. Entonces, solo en saliva producimos, sin darnos cuenta, 1,5 litros de saliva todos los días. La estamos tragando, la estamos deglutiendo constantemente. El jugo gástrico son 2,5 litros. O sea, cuando hablamos de toda esta historia de los factores agresores y todo esto, no es una cosa simbólica que sean unas gotitas, no, sino que son grandes volúmenes importantes. Entonces, si a esto además, saliendo ya hasta la ingesta alimentaria, más la saliva y el jugo gástrico, estamos en el estómago. Entonces aquí tenemos alrededor de unos 10 litros. Pero cuando ya llegamos al intestino delgado, hay que agregar el volumen de bilis, que también es entre 1 litro, 1,5 litros de bilis, que su función va a ser esencialmente favorecer la digestión de los lípidos, producto de producir una emulsificación, actúa básicamente como un jabón, y el jugo pancreático, que contiene las enzimas principales del intestino, que van a actuar a nivel del intestino. Entonces, ¿por qué hago énfasis en estos volúmenes totales? Porque de todos estos 10 litros, finalmente el agua contenida en las deposiciones es en torno a 100 ml. O sea, reabsorbemos la gran mayoría del agua que bebemos y del agua que reasignamos, que redistribuimos para las funciones específicas de digestión. Y para eso que se requiere toda esta tremenda extensión del intestino delgado, como también del intestino grueso. Cualquier alteración que sea disruptiva en la estructura del epitelio de absorción puede condicionar que aumenten de forma muy significativa los volúmenes de deposición y por tanto la pérdida de agua. Entonces, eso explica que si bien en países que tienen estándares de atención de salud relativamente aceptables, como en el mismo caso de Chile, o las condiciones de saneamiento básico hacen que, por ejemplo, una diarrea puede parecer un cuadro relativamente trivial que se puede manejar adecuadamente. En países que no tienen esas condiciones de atención de salud, la diarrea puede ser fácilmente mortal, porque en un tiempo muy breve puede condicionar una deshidratación muy severa y obviamente mortal. Cuando hablamos de que necesitamos beber en promedio 2 litros de agua al día, que es solamente una media en realidad,
Obviamente, si eso obedece también al balance entre el consumo de las pérdidas de agua, que también no solamente tienen que ver con las pérdidas digestivas, sino que también tienen que ver con las pérdidas de propiedad respiratoria, propiedad urinaria, infiltración renal, por la vía cutánea. Pero obviamente que un volumen de 2 litros es absolutamente insuficiente si estamos perdiendo, producto de una mala absorción, estamos perdiendo volúmenes superiores a esos 2 litros. Y imagínense el desbalance cuando en realidad lo normal es perder solo 100 ml. Entonces, eso hace que sea muy importante recordar esto, la importancia de las alteraciones del tránsito intestinal y de la absorción. Entonces, bueno, acá nuevamente recordar que, claro, son grandes volúmenes de los cuales egresan muy poco. Y también recordar que esta fase de reabsorción obedece a gradientes, o sea, a diferencias entre el contenido luminal, que va a ser esencialmente líquido en las primeras partes del intestino, hasta sólido en las partes distales. Y en la medida que exista esa diferencia, va a haber una capacidad de absorción de agua. Porque recordemos que el agua obedece, la absorción de agua obedece a diferencias de presión osmótica. ¿Cuáles son las fases que determinan la absorción de todos los nutrientes? Se distribuyen en 3 fases. En primer lugar, la fase luminal, o sea, la fase que está dentro del lumen del intestino, del tubo digestivo. Esa fase tiene que ver con que los nutrientes deben haber sido adecuadamente digeridos y se deben presentar en la forma justamente adecuada, tanto mecánica como químicamente, para ser absorbidos. Tal como les decía al principio, no absorbemos tremendas moléculas como las proteínas o los polisacáridos, sino que absorbemos pequeñas moléculas. Para eso, esto es lo que se refiere con la fase luminal. La digestión debe ser completa dentro del tubo. La segunda fase tiene que ver con la barrera probablemente tal mucosa, que en este caso no es una barrera protectora como en el estómago, sino que es una barrera de absorción. Ese epitelio, que es solo una capa de un epitelio cilíndrico simple, tiene que estar indemne. Si por alguna razón se altera la renovación, a diferencia de lo que pasaba en el caso del esófago, que tenía hartas capas acopladas, por lo tanto que se descamara una capa no era un gran problema. Sin embargo, si se descama la única capa que tiene el tubo digestivo, el intestino, se altera completamente la absorción. Y si esta se desdiferencia porque tienen que proliferar, todas las fases de proliferación exigen que el tejido no sea terminalmente diferenciado. Entonces, la agresión directa del epitelio intestinal, producto de cuadros infecciosos o inflamatorios, hacen que no sea adecuada la absorción por factores de la segunda fase, que es la absorción. Y la última, que a veces puede pasar desapercibida, es la fase post-absortiva, que es la fase que viene después de que ya pasó el epitelio, que tiene que ver esencialmente con la circulación, tanto la circulación sanguínea como linfática. Y recordar que la estructura que favorece la absorción mediante la multiplicación de la superficie de absorción, que son las vellosidades intestinales, tienen esta forma, que es una prolongación que genera prácticamente una montaña para multiplicar el epitelio de absorción, en la cual existe un vaso linfático que se llama esquilífero central, que es donde se absorben especialmente los lípidos, las grasas. Y obviamente que requiere que haya un flujo sanguíneo adecuado. Entonces, alteraciones obstructivas en esto, que pueden ser tanto por ejemplo, la trombosis, un trombo intestinal o un infarto intestinal, como por ejemplo la obstrucción mecánica por un tumor, tapa la circulación y con eso no sirve de nada que todo el resto esté preservado, que la digestión sea apropiada, que el epitelio sea adecuado, si es que está tapado los drenajes por los cuales tienen que ser absorbidos los nutrientes. Entonces, al alterar cualquiera de esas 3 fases, voy a tener en consecuencia un síndrome de mala absorción. Como lo dice su nombre, mala absorción. O sea, no se produce la adecuada absorción de los nutrientes, lo cual va a generar tanto los problemas nutricionales por los déficits, por los problemas carenciales, como también va a generar alteraciones por ser disruptiva para la microbiota intestinal. ¿Por qué razón? Porque como les decía antes, si que llegan más nutrientes sin digerir, se puede producir una proliferación desmedida de algunas bacterias que no necesariamente son bacterias comensales apropiadas de la microbiota, sino que pueden ser bacterias que producen infección.
Y eso genera un círculo vicioso, porque genera inflamación crónica, descamación del epitelio, desdiferenciación y se prolonga la malabsorción. Entonces, por eso que se puede generar a la larga no solamente un cuadro de una diarrea lineal, sino que si no se resuelve puede tener una enfermedad sostenida. Y esos son los síndromes de malabsorción. Y estos se clasifican en función de la magnitud de los nutrientes que están afectados. Y se diferencian en global o parcial. Ojo, que esto tiene una significación anatómica, pero va especialmente explicando la cantidad de nutrientes que se pierden. Porque no es lo mismo tener un déficit específico de un nutriente, por ejemplo, tener el déficit de vitamina B12, que va a ser muy dañino, que va a generar una anemia específica, que va a generar alteraciones neurológicas, a tener un déficit total de todos los nutrientes, que obviamente genera un estado de inanición y muerte. Porque si no absorbemos proteínas, que son lo más necesario como para la regulación de la homeostasis, pero también los otros sustratos, principalmente energéticos, como los lípidos o los carbohidratos, obviamente que eso genera un cuadro clínico mucho más agresivo. Entonces, esa diferencia entre lo que es global y parcial. Parcial se refiere a que se altera solamente un nutriente y global a que se alteran todos los nutrientes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la anatomía? Que es lo que les decía antes. Resulta que hay algunas regiones específicas del intestino que se especializan en absorber algunos nutrientes, como por ejemplo el tercio distal del ilion, que absorbe especialmente la vitamina B12, por eso la puse ejemplo. Entonces, si hay una alteración, una inflamación localizada, una ileitis del tercio distal, puede tener un déficit, una mala absorción parcial, por déficit de vitamina B12. Pero, si tengo una gastroenteritis, o sea, una diarrea infecciosa, que afecta todo el colon o todo el intestino, eso va a generar un déficit global. ¿Ya? Bueno, diferencias entre los tres tipos que mencioné, la luminal o la intraluminal, que era la otra, la absortiva probablemente tal, que es la mucosa, y la posmucosa, que era la circulatoria. Ahí están las distintas causas, lo pueden leer, pero básicamente luminal tiene que ver con simplemente alterar la digestión. Entonces, obviamente que si yo extirpo el estómago, voy a alterar todo lo que se liberaba, que se secretaba normalmente en el estómago, como la misma toxina, o el ácido gástrico, que es determinante para la desnaturalización de la proteína. También alteraciones a nivel del hígado, como que van a afectar la secreción de bilis, o alteraciones del páncreas. Eso puede generar una digestión insuficiente a nivel luminal. Alteraciones de la mucosa, que son las que yo expliqué, básicamente alteraciones infecciosas, pero también hay algunas autoinmunes, no necesariamente solo infecciosas, sino que puede ser algunas autoinmunes como la enfermedad celíaca, y también algunos tratamientos como la radioterapia, que pueden producir una enteritis actínica, que se llama, que es la enteritis por producto de la radiación. Y las circulatorias, como las linfagentáceas congénitas, alteraciones simplemente de la circulación linfática. ¿Cómo se manifiestan las malas absorciones? En muchos casos son asintomáticas, especialmente cuando son déficits parciales, cuando son malas absorciones parciales. Si es que tenemos adecuadas reservas de ese nutriente, podemos estar un tiempo prolongado sin manifestar la alteración. En el mismo caso que puse de ejemplo de la vitamina B12, las reservas de vitamina B12 pueden durar 2-3 años y en algunos casos más, incluso dependiendo obviamente de la nutrición previa. Entonces, si tenemos alteración, van a pasar 2 o 3 años donde una persona ni siquiera se va a dar cuenta que tiene la mala absorción. Pero posiblemente va a notar algunos síntomas específicos, como por ejemplo distensión abdominal, acumulación de gases, una serie de otros malestares que no le va a dar importancia hasta que se manifiesta el déficit. Ahora, cuando hay un déficit global, están afectados todos los nutrientes, obviamente que se va a ver, por ejemplo, la esteatorrea, que es la presencia de deposiciones con grasas. Esa es la esteatorrea. Y se ve tal cual como que las deposiciones flotan, que tienen un mayor contenido de aceite y grasa. Deposiciones lientéricas, que son deposiciones con restos alimentarios. Esa es la lientería, las deposiciones lientéricas. Y esto puede parecer chistoso, pero son básicamente deposiciones con restos enteros de alimentos sin digerir. Como salsa de alguien que va a ir con un pastel de choclo, como el choclo, que se ven los restos de la fibra que no se digirió,
Bueno, pero imagínense eso con todo el resto de los alimentos. Obviamente que los alimentos enteros generan alteraciones mecánicas, pueden generar obstrucción y obviamente que también alteran toda la población de la microbiota. Y obviamente dolor y abdominal producto de la extensión y baja de peso, producto de las carencias nutricionales. Esto se lo voy a mencionar para que básicamente les suenen los conceptos. No voy a enfocarme en los detalles específicos ni tampoco voy a preguntar estas cosas, pero sí me interesa que conozcan al menos los cuadros clínicos. La enfermedad celíaca es una enfermedad que produce justamente una mala absorción crónica, que tiene un mecanismo que es esencialmente autoinmune alérgico. Se produce una alergia alimentaria producto de la exposición al gluten. El gluten es la proteína de algunos cereales como el trigo. Por lo tanto, todos los alimentos que contienen algunos cereales van a contener esta proteína como gluten y eso va a generar una respuesta inflamatoria localizada que está mediada especialmente por linfocitos T y esos generan una destrucción porque los linfocitos T son linfocitos que son citotóxicos. Entonces van a destruir, van a atacar los enterocitos porque van a encontrar este alergeno y eso genera daño directo en la mucosa. Y todas las veces lo que le explicaba es que cuando se daña la mucosa se altera tanto la función absortiva como el tránsito intestinal. Y eso a largo plazo, si se produce esta destrucción continuada de los enterocitos, finalmente se va a producir una pérdida. Primero se va a producir un acortamiento de las vellosidades, después se va a perder parte de las células y se va a producir finalmente una atrofia. Entonces, en estos pacientes es importante que cesen la exposición al alergeno para permitir la regeneración del epitelio intestinal y por lo tanto se pueda reparar y solucionar la malabsorción. Y algunos marcadores específicos para el diagnóstico son los anticuerpos antitransglutaminasa y los antiendocrinos. Otra enfermedad que me interesa que les suene, que la conozcan así, son las enfermedades inflamatorias intestinales, que son dos cuadros específicos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. También producen la destrucción de la pared intestinal, también son cuadros crónicos y también obedecen una etiología autoinmune, pero acá la causa no es alérgica, no es un nutriente específico, no es una sustancia específica, sino que es simplemente una desregulación propia a nivel inmune. Y la causa está mediada especialmente por algunos anticuerpos. Y dentro de los anticuerpos, se los voy a mencionar solamente, son los ANCA y los ASCA, son algunos tipos de anticuerpos específicos para la colitis ulcerosa y para la enfermedad de Crohn. Y el problema que generan estos cuadros que pueden ser no solamente manifestarse como una mala absorción, sino que además generan alteraciones anatómicas como por ejemplo obstrucción o perforación, porque se debilita la pared de forma tal que recuerden lo que pasaba con el ejemplo del estómago, que cuando se producía la úlcera existía un mecanismo de reparación, eso producía un engrosamiento, lo que llamamos técnicamente una estenosis. La estenosis es el estrechamiento del lumen producto de un engrosamiento de la pared. Eso va a producir obstrucción. Y por otra parte, en la parte de la herida probablemente tal de esta úlcera se puede perforar. Y eso puede producir cuando cuando se contactan dos partes de este tubo prolongado, esta verdadera manguera que es el intestino, se ponen en contacto y se perforan, se atraviesan ambas capas. Y eso es lo que se llama como una fístula. La fístula es la comunicación entre dos lúmenes. ¿Ya? Dos lúmenes que están revestidos por epitelio. Esa es la definición de una fístula. Entonces, lo que existe con esto es que se producen verdaderos bypass, verdaderos saltos, comunicaciones entre zonas distintas del intestino. Entonces, el daño que puede producir esto es que va a pasar alimento no digerido adecuadamente hacia partes más distales. Esas son las fístulas. Y también, si es que la fístula no es entre el intestino, sino que es una perforación libre, se van a producir infecciones y abscesos. Y obviamente que la perforación del intestino grueso, por todas las bacterias que contiene, es potencialmente mortal y produce una peritonitis. Y a semejanza de lo que pasaba con el balance entre los mecanismos protectores y agresivos del estómago,
En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, esos mecanismos protectores no son mecanismos químicos, sino que son simplemente la regulación del sistema inmune. Entonces, factores genéticos o ambientales que alteren, que produzcan estados, por ejemplo, de inmunocompromiso, con exacerbación de algunos reconocimientos antigénicos, van a producir un incremento de la respuesta inmune agresiva desregulada. Y eso se va a cronificar porque obviamente si existe el reconocimiento de un antígeno, que es un autoantígeno, ese antígeno va a seguir estando presente en el organismo, porque es una estructura proteica que va a seguir estando presente de forma natural en la célula. Entonces, a diferencia de lo que pasaba con la enfermedad celíaca, donde dependía de una sustancia externa, como el gluten, acá eso sigue estando presente. Y eso genera una respuesta crónica que no se resuelve por el cese de la exposición, sino que requiere tratamiento farmacológico y inmunosupresor. Y así es como se maneja tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa. Pero en algunos casos, obviamente, si es que se producen estas perforaciones, requiere tratamiento quirúrgico, sacar la zona afectada, porque si se produce una perforación o una obstrucción son potencialmente mortales. Esto también lo menciono como conocimiento general. La resección del tercio distal del hilio produce alteración en la absorción, no solo de lo que ponía de ejemplo que antes, que era la vitamina B12, sino que también altera la absorción de los ácidos biliares. Yo no sé si se acuerdan del concepto de la circulación enterohepática, que es la circulación que existe de las sales biliares, que se liberan, como dice su nombre, en la bilis, en el duodeno, y que su inmensa mayoría son reabsorbidas a lo largo del intestino porque se reciclan. Básicamente lo que necesitamos de esta bilis es un jabón que produzca una emulsión de la grasa. Entonces, para eso reciclo los ácidos biliares, pero resulta que los ácidos biliares se reabsorben especialmente en la parte del distal del hilio. Y existen algunas cirugías que pueden alterar algunas zonas del hilio o bien acortar algunas otras zonas del intestino. Y cirugías que pueden ser tan comunes, tan habituales como por ejemplo la cirugía bariátrica, la cirugía para bajar de peso. Eso produce de por sí una mala absorción, que acorta la distancia, la extensión del tubo digestivo, pero puede producir alteraciones en la circulación enterohepática. Y eso genera a la larga también algunos daños hepáticos que, de hecho, lo voy a mencionar en la parte final de la clase. Algunas nociones sobre el colon irritable, el intestino irritable, que de hecho se llama intestino irritable porque no es solo una alteración del intestino grueso, el colon, sino que también hay una alteración de la motilidad a lo largo de todo el tubo digestivo. Acá no puse nada de texto, sino que solo puse este esquema porque quiero que se les quede esto que está acá. Recuerden eso cuando piensen en el intestino irritable, piensen en la regulación del sistema nervioso. Porque el intestino irritable, el colon irritable, no tiene ninguna causa biológica fehacientemente demostrada que sea pesquisable con exámenes. Ojo con lo que estoy diciendo, no significa que no exista como enfermedad, sino que no genera alteraciones anatómicas. Por ejemplo, en la úlcera, hago una endoscopía y veo que está la úlcera. Si veo la enfermedad de Crohn, voy a ver las heridas que se forman producto de la inflamación crónica. Si veo la enfermedad celíaca, se producen daños en el epitelio producto de la inflamación alérgica. Bueno, en el caso del intestino irritable se va a estudiar con una endoscopía, con una colonoscopía, está todo normal. Entonces el paciente está, comillas, sano, que no hay alteraciones visibles. Y cuando eso sucede, hablamos de justamente alteraciones que son esencialmente funcionales. O sea, la anatomía está preservada, pero la regulación funcional no es la necesaria. Y son esencialmente alteraciones del tránsito. Entonces, se producen en el intestino irritable, se producen de forma intermitente, y eso es lo que lo hace difícil de manejar, difícil de tratar. Se producen alteraciones entre hipermotilidad e hipomotilidad. ¿Qué significa eso? Que la persona, producto de factores de estrés, y acá es muy importante el estrés, por eso que le hacía énfasis en que se quedara con esa figura del cerebro, de la regulación del sistema nervioso central. El estrés condiciona que a veces, si la persona está muy nerviosa, muy ansiosa,
puede tener hipomotilidad. Se produce una parálisis, lo que se llama un híleo intestinal. El intestino no se mueve. Y si el intestino no se mueve, se produce estreñimiento, constipación. Y con eso aumenta el contenido de gases, producto de la digestión anaeróbica de las bacterias de la microbiota. Y esos gases pueden ser muy significativos, porque la velocidad del tránsito intestinal normal varía dependiendo de la dieta y de las condiciones, de algunos factores constitucionales de la persona, pero varían entre 3 veces al día y 1 vez cada 3 días. Ese es el número que tienen que recordar de la frecuencia de evacuación. 3 veces al día o 1 vez cada 3 días. Eso es el rango de la normalidad, dentro de lo cual en la media, tal cual como entre el tercio del día y los 3 días está el día. Entonces lo normal es tener un episodio de evacuaciones al día. Pero ¿qué es lo que pasa? Si la persona está de forma intermitente, por factores externos, alternando entre a veces y menos de 1 vez cada 3 días, y otras veces tener episodios diarreicos y varias veces al baño, eso va a generar que los gases que se acumulan generen dolor y síntomas muy significativos, porque el gas acumulado genera distensión abdominal. Y esto es tan llamativo que esos dolores tipo puntada, que son los clásicos que describen los pacientes con intestino irritable, si uno viese anatómicamente, uno hiciese una laparoscopia, no una endoscopia, sino que meter una camarita dentro del peritoneo y viese el intestino directamente, se ve que el intestino está muy dilatado, como una verdadera bolsa prácticamente, a punto de estallar. Y que eso genera un dolor tan intenso. Entonces, es un cuadro real, pero esencialmente de regulación nerviosa. Entonces requiere un manejo multidisciplinario, que va con medidas nutricionales, con medidas dietarias, evitar algunos alimentos específicos que a algunas personas les caen mal, pero hay que tener presente que es esencialmente el sistema nervioso central. O sea, requiere un manejo, un acompañamiento y un manejo con psicoterapia, con algunos fármacos antidepresivos en algunos casos, sin que hasta la fecha se haya demostrado que exista un tratamiento que sea 100% efectivo para la gran mayoría de los casos. Eso me interesa que recuerden de este cuadro, que es muy común dentro de la población general. Ahora, en específico, vamos a hablar de las diarreas. ¿Qué es una diarrea? Simplemente el aumento del contenido de agua. Recuerden, hablábamos de 10 litros de agua en total, que ingresaba al intestino delgado. Solamente necesito que se altere un poquito la absorción para que ese gran volumen, que se reducía a solamente 100 ml, basta con que quede 1 litro de agua y ya las deposiciones son totalmente líquidas. Y eso ya es una alteración muy importante. Entonces, ese aumento del contenido de agua va a determinar fundamentalmente que las deposiciones se presenten de forma más frecuente o más abundante. En algunos casos obedecen a factores patológicos. Cuando me refiero a factores patológicos específicos, son a enfermedades, como también a factores no patológicos, factores triviales, simplemente conductuales. Todos en algún momento de la vida cotidiana vamos a tener un aumento de la cantidad de agua dentro de la deposición. O sea, todos vamos a tener diarrea en algún momento y todos hemos tenido diarrea en algún momento. Y puede no tener una causa específica. Simplemente factores de estrés, simplemente un alimento específico que ni siquiera es un alimento que produzca una infección, una gastroenteritis, sino que es prácticamente no diagnosticable. Es parte de la vida cotidiana, básicamente por la mínima proporción de agua que es normal dentro de la deposición. Pero eso hace que yo la tenga que clasificar como a veces no es propiamente tan patológica. Hago una clasificación que es esencialmente por el tiempo de evolución, que es lo que yo voy a ver. Porque obviamente presentar un episodio de diarrea de forma aislada no tiene ninguna relevancia. Pero cuando esa diarrea dura más allá de 1 o 2 días, empezamos a tener algunos problemas que obviamente van más allá de la sola calidad de vida. Y eso, cuando la diarrea se prolonga
hasta un periodo de unas 2 semanas, hablamos de lo que se llama una diarrea prolongada. Y en ese caso, lo que hay que sospechar ya es que no es un cuadro trivial, sino que es un cuadro posiblemente patológico. Y lo habitual de las diarreas que son prolongadas, que son más allá de 1 o 2 días, son las causas infecciosas. Y por una parte, cuando ya el cuadro dura más de 2 semanas, pasamos a hablar de las diarreas crónicas. Y acá es raro que sea diarrea infecciosa, gastroenteritis. Acá usualmente son enfermedades autoinmunes que justamente persisten, que se cronifican por la desregulación de la inflamación y de la respuesta inmune. Ahora también la puedo clasificar no solamente por el tiempo de curso de la diarrea, sino que también por el aspecto de las deposiciones. Y estas deposiciones pueden tener algunos elementos que hacen sospechar que sean más patológicas. Y esas son las diarreas que llamamos de tipo inflamatorio. ¿Por qué razón? Porque esa diarrea inflamatoria va a tener algunos elementos extra que uno no esperaría tener en las deposiciones con simplemente más agua, que es lo que hablamos al principio. Sino que la diarrea inflamatoria puede encontrar restos, por ejemplo, de secreción mucosa, puede encontrar restos de alimentos sin digerir, lo que ya decíamos la lintería, puede encontrar restos de grasas, las diatorreas, y puedo encontrar también algo más preocupante aún, que son restos de sangre, producto de manifestaciones de una úlcera, una perforación o de una inflamación, o también puedo encontrar reflector parásitos, por ejemplo. Entonces, obviamente que cuando se agregan todos esos factores extra, estamos hablando de una diarrea inflamatoria. Y eso, de por sí, hace sospechar que es una diarrea no trivial, una diarrea patológica. Ahora, hay otras diarreas que pueden ser no inflamatorias, que pueden no tener ninguno de los síntomas y igual tener una causa patológica. Y ahí nos fijamos un poquito en el tiempo de evolución, las características. Si una diarrea prolongada que no sea inflamatoria es señal de alerta. También existen otras diarreas que son específicas, que son aquellas que no son las simples. La simple, obviamente, que es aquella que no es inflamatoria, una diarrea de tipo agudo, esas son las diarreas que son diarreas simples. Pero, cuando la diarrea es de una magnitud suficiente para producir deshidratación, obviamente que es de por sí un factor de preocupación. Entonces, cuando se asocia a deshidratación, puede llegar a ser tan grave que puede producir una acidosis metabólica. Eso requiere un tratamiento específico que va más allá de la rehidratación. Y por otra parte, si es que se prolonga, puede terminar produciendo también un síndrome de Mallatus. Algunas nociones sobre la diarrea aguda. La diarrea aguda es aquella que dura en general menos de 2 días. Pero vamos a contener dentro de esta diarrea aguda la que yo les mencionaba, que es la diarrea prolongada. La vamos a considerar igual como dentro de este límite de las 2 semanas. Entonces, cuando lo prolongamos ahí, lo hacemos básicamente porque las diarreas, las gastroenteritis que son de tipo infeccioso viral, usualmente se resuelven de forma autolimitada, sin ningún tratamiento, a los 2 días, 3 días. Entonces, una diarrea que supera el umbral de los 2 días, pero se tiende a extender a 3-4 días, usualmente es como una diarrea viral. Cuando la diarrea se empieza a prolongar de los 3-4 días, empezamos a sospechar que hay una etiología bacteriana. Y obviamente que ya una diarrea que ya llega a las 2 semanas es altamente sospechosa de una infección bacteriana que va a requerir tratamiento antibiótico. Si supera el umbral de las 2 semanas, ya salimos de la diarrea aguda y pensamos entonces en la diarrea crónica. Como les decía, que es la causa esencialmente infecciosa, la transmisión es fecal-oral. Como lo dice el nombre, comer alimentos contaminados con deposición. ¿Es normal tener microbiota dentro del intestino grueso? Sí, pero no es normal tener esas mismas bacterias en otra zona anatómica. Entonces, no solamente depende del tipo de bacterias, hay algunas bacterias que son más enteropatógenas, o sea, que son dañinas al intestino. Pero existen otras bacterias que pueden ser quizás triviales, pero que al estar en zonas donde no deberían estar, ya también producen inflamación y daño. Y una característica que tienen estas diarreas es que, además de la inflamación producto de la bacteria, de la presencia de la bacteria o del virus, en algunos casos también pueden deberse a la presencia de toxinas. Entonces, eso es más típico de las diarreas que son de etiologías virales. Pero en algunos casos existen algunas bacterias que son enterotoxígenas, que se llaman, que producen
algunas toxinas que no sacan nada con resolver la bacteria, con eliminarla, con tratarla con antibióticos, sí que todavía queda la toxina. Y algunas de esas toxinas son, por ejemplo, algunas toxinas clostridiales, de algunas bacterias como Clostridium. También algunas bacterias como de la familia de la Shigella, de la Yersinia, que son bacterias altamente secretoras de algunas toxinas. Y eso produce estas alteraciones específicas que son una diarrea esencialmente secretora. Voy a explicarles en la siguiente diapo el concepto de lo que es la diarrea secretora y la diarrea osmótica, que es la definición más fisiopatológica de los tipos de diarrea que ya les había mencionado. Ahora, de todas estas que son esencialmente infecciosas, en torno al 90% son infecciosas, pero en torno a un 10% puede ser simplemente un efecto secundario de algunos fármacos o de alguna otra sustancia. Por ejemplo, los mismos estimulantes que yo mencionaba antes aceleran el tránsito intestinal. Entonces, hay gente que es muy sensible, por ejemplo, a la cafeína. Se toman un café y parten corriendo al baño, ¿ya? Y eso es una condición constitucional. Hay gente que le pasa y otra gente que es menos sensible. Pero, obviamente, cuando aumentamos la potencia estimulante del medicamento o del tóxico, eso puede llegar a condicionar una diarrea seria. Y eso se estima que es justamente más o menos el 10% de las diarreas menores a 12. Cuando nos fijamos fisiopatológicamente en los mecanismos subyacentes a la diarrea, las diferenciamos en dos grandes grupos. Y esto me interesa que lo recuerden al menos por los nombres, que son la diarrea osmótica y la diarrea secretora. ¿Cuáles son las diferencias? La diarrea osmótica es una diarrea esencialmente pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Y si tienen que retener alguna palabra para acordarse de lo que eran los tipos de diarrea, la osmótica y la secretora, la diarrea osmótica es una diarrea que es esencialmente pasiva, en cambio la diarrea secretora es una diarrea que es esencialmente activa. ¿Qué quiero decir con esto? La diarrea osmótica depende de que en el contenido luminal, o sea, en el contenido alimentario o en las deposiciones, existen algunas sustancias que captan agua. Y ejemplos de estos son lo que se llaman los laxantes osmóticos. Algunos laxantes, por ejemplo, el polietilenglicol, que es un típico laxante en preparación de colonoscopías, pero también se usa con otros fines, simplemente porque captan mucha agua, aumentan el contenido total. ¿Se acuerdan de la definición de diarrea? Aumenta el contenido de agua. Si el laxante retiene de por sí alta agua, va a producir arrastre de esa agua que se va a acoplar a moléculas usualmente muy complejas. Con la complejidad de las moléculas me refiero a moléculas de una estructura masiva con muchos extremos hidrofílicos en los cuales se pueden acoplar moléculas pequeñas de agua. Entonces, eso genera el arrastre. Por otra parte, la diarrea secretora, que es esta diarrea que yo les digo que es activa, no depende solo de que haya dentro del intestino algo que arrastre agua, sino que depende de el estado inflamatorio o estimulado del intestino. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que cuando se produce una irritación local del epitelio, se va a gatillar una respuesta protectora que va a aumentar la producción de moco. Pero en ese proceso, si es que la inflamación es mediada por algunos otros factores, por algunas otras citoquinas, esa inflamación va a generar, además de esta protección de moco, va a generar pérdida de electrolitos. Y cuando se produce una alteración en la absorción de los electrolitos y se está perdiendo sodio, que es el principal regulador del volumen celular, de forma pasiva por arrastre, pero activa producto de la inflamación, puede tener arrastre osmótico por secreción de electrolitos. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de la osmótica, yo necesitaba tener la sustancia adentro, por lo tanto la osmótica depende de lo que coma. Si ingiero alguna sustancia, que arrastre, un laxante, fibra. En cambio, la secretora requiere que haya un cuadro extra que genere inflamación de forma tal que las células que normalmente tienen un flujo unidireccional de absorción desde el lumen hacia la circulación, en este caso se invierte esa polaridad y, por ejemplo, el sodio que tendría que ser absorbido para arrastrar agua
se secreta hacia el lumen, se pierde desde la sangre hacia el lumen. Y a eso es lo que me refiero con que es una diarrea activa. El intestino está activamente perdiendo agua, porque está perdiendo los solutos que arrastran el agua. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? ¿Y por qué quiero que lo asocien a esos conceptos del carácter pasivo o activo de la diarrea? Porque todo el resto del comportamiento va a seguir la secuencia fisiopatológica del mecanismo. Por ejemplo, causas de diarrea osmótica. Algo tan común como la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué razón? La lactosa, cuando no se produce la lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa, genera restos que se terminan digiriendo de forma incompleta por alteraciones en la microbiota. Y también esas alteraciones van a ser capaces de generar alteraciones sintomáticas como por ejemplo acumulación de gases, pero lo más importante es que la lactosa va a arrastrar agua. Y ese arrastre es lo que condiciona la segunda respuesta después de la acumulación de gases, que es la deposición diarreica acuosa abundante, casi explosiva después de consumir leche, que obviamente depende de la magnitud del déficit. Mientras más déficit de lactasa haya, más severa va a ser la intolerancia. También hay algunas otras sustancias, por ejemplo el sorbitol, que es un endulzante, que genera diarrea osmótica. Y esto es algo que le puede pasar a cualquier persona que vaya al supermercado y compre algún producto alimentario que está elaborado con sorbitol o xilitol o algunos otros endulzantes, que lo comen y prácticamente igual como la intolerancia a la lactosa, tienen diarrea explosiva después o distensión y dolor. Y no tienen una aplicación y creen que le cayó mal el alimento por lo que comieron. Y no es eso, sino que está endulzado con sorbitol, y el sorbitol es un azúcar que arrastra agua. Entonces, hay gente que obviamente que es más o menos sensible, pero eso puede ser que algunos endulzantes puedan eventualmente ser intolerables para algunas personas. Bueno, y obviamente el consumo directo de los laxantes osmóticos. En cambio, las secretoras, las causas, tal como les explicaba al principio, son al daño local. Entonces son las infecciones, la inflamación, algunos medicamentos, la presencia de tumores que pueden alterar el tránsito y también las alteraciones del intestino irritable. Porque si se llega a producir inflamación local por el mero sobrecrecimiento bacteriano, puede tener una diarrea secretora. ¿Cuál es la siguiente consecuencia de estos mecanismos? ¿Cómo creen ustedes que va a ser la diarrea en relación a lo que comen cuando es osmótica? ¿A qué me refiero con esta pregunta? ¿Creen que se va a ver afectado por comer algo en específico si es que es una diarrea osmótica? Sí. Obvio, porque le estoy explicando justamente que se gatilla por comer algunas cosas. Entonces, si la persona deja de comer, maravillosamente cesa la diarrea osmótica. Ya sea que dejó de tomarse el laxante, como puede parecer obvio, que dejó de tomar leche con lactosa, o que dejó de comer estos pasteles que están endulzados con algunos endulzantes osmóticos. Entonces, en estos casos, la persona cesa de forma espontánea el consumo y se le alivian todos los síntomas. Pero cuando es una diarrea secretora, no depende de eso. Una persona que está con una gastroenteritis aguda puede no comer nada y va a tener diarrea igual. Lo otro que hay que tener claro es cómo son los volúmenes. La diarrea osmótica, el volumen es variable y depende de la cantidad de compuestos que esté dentro. Si consume mucho laxante, arrastre pasivo, muchas deposiciones. Pero si consume poco una diarrea de bajo cantidad. Pero las diarreas secretoras son diarreas que son muy masivas. ¿A qué me refiero con muy masivas? No todas las diarreas infecciosas se manifiestan como diarreas secretoras. Aunque el mecanismo sea la inflamación local, muchas veces las diarreas que son de causas virales, que son autolimitadas, la inflamación no alcanza a ser de la magnitud suficiente para que se dañe el epitelio. Entonces, son diarreas que son irritativas leves, se alteran en algunas partes. Y esas alteraciones obviamente que aumentan el contenido de agua, pero
en la medida que tenga otras porciones sanas del intestino voy a reabsorber igual. Entonces va a ser un incremento, por ejemplo, en vez de perderse solamente 100 ml de agua, puedo perder 500. Eso va a ser quizás un episodio extra o 2 episodios extra de diarrea más blanda, de cocina más blanda. Esa diarrea no es una diarrea secretora propiamente tal. Aunque obedece a una interpretación, al ser una interpretación local, no se ha alterado completamente la capacidad de absorción y la extensión de la secreción es insuficiente. Pero cuando tenemos una gastroenteritis masiva, que compromete todo el intestino, ya los volúmenes aumentan no de los 500 ml, sino que pueden ser 3, 4, 5, 6 litros. Esas son las diarreas secretoras. Y esas diarreas secretoras son por lejos las más peligrosas. Y obviamente cuando tenemos volúmenes tan grandes van a ser de condiciones muy frecuentes. Y van a ser de condiciones que tienen un carácter bien llamativo acá, que es que presentan urgencia defecatoria. La persona con una diarrea secretora es la persona que tiene que correr al baño porque si no, no tiene continencia. Y tiene diarrea explosiva. Ese es el nombre técnico, de hecho, diarrea explosiva, con muchos gases, con mucho líquido y con incontinencia. En cambio, la diarrea osmótica puede no presentar tanta urgencia porque la urgencia va a estar gatillada por la ingestión. ¿Cuál es el tratamiento en cada uno de los casos? Bueno, obviamente que en ambos casos hay que tratar la causa que está detrás. La diferencia es que en la secretora, como suele ser por causa infecciosa, los usuarios tienen que dar un tratamiento antibiótico además de asegurar la rehidratación. En cambio, en la diarrea osmótica basta con cesar el consumo del compuesto que la crea. Y bueno, esos son los ejemplos que ya les había mencionado antes: la intolerancia a la lactosa, el sorbitol, y en las secretoras las infecciones o las mismas enfermedades que generan maracos. La diarrea crónica, acá menciono como límite las 4 semanas porque está justamente el rango que yo decía antes como definitorio de lo que es la diarrea prolongada, de las 2 semanas a la diarrea crónica. Pongo este otro límite porque justamente las diarreas crónicas requieren que esté al menos un mes presente para que generen problemas significativos. ¿Cuál es el tema? Que obviamente que no es compatible, no es viable compatible con la vida tener una diarrea secretora de 10 litros durante más allá de 2 o 3 días. La persona se va a deshidratar y se va a morir si es que no se hospitaliza y se le administra suero. Entonces, para que la diarrea se cronifique, lo normal es que la magnitud de los volúmenes tienda a decrecer, ¿ya? Que tienda a ser menores con el paso del tiempo. Pero depende mucho del tipo específico. Por ejemplo, una persona con una enfermedad celíaca que sigue estando expuesta al gluten puede tener una diarrea que puede ser secretora durante mucho tiempo. Y hasta que no se seque el consumo de gluten, puede llegar eventualmente a tener un cuadro muy severo de deshidratación, además de las otras molestias, como el dolor, el sangrado, etc. Dentro de todas las causas de los mecanismos que están mencionados acá, destacar que además de los secretorios y los osmóticos, que lo que expliqué antes, existen también otros factores que también van a determinar diarreas, pero que son de menor cuantía y que tienen que ver con algunas alteraciones puntuales. Por ejemplo, la esteatorrea tiene que ver con déficits pancreáticos, porque la lipasa pancreática, por ejemplo, un cuadro como una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica o, por ejemplo, una diabetes mellitus, puede producir una inadecuada digestión de las grasas, y obviamente que tener grasas dentro de las deposiciones actúa como un lubricante. Por lo tanto, van a ser deposiciones que van a ser anormalmente blandas. Pero recuerden que la definición de diarrea era el aumento del agua. Entonces, esto, si es de baja cuantía, van a ser simplemente deposiciones blandas, no diarrea. Pero si la cantidad de grasas es lo suficiente para que se bloquee, por decirlo de cierta forma, se produzca una barrera, un sello por esta cobertura de grasas que impide la absorción de agua, entonces va a aumentar de forma consecuente el contenido de agua. Y eso es la diarrea propiamente tal. Y si eso se cronifica, entonces vamos a tener un mecanismo de esteatorrea para la diarrea crónica, y usualmente se debe a alteraciones pancreáticas. Y voy a mencionar esto como algo anecdótico, que en algunos casos hay algunas personas que tienen hipermotilidad constitucional. ¿Qué significa eso? Que su tránsito es más frecuente de lo habitual. Y son personas que todos los días
distintamente de lo que ingieren, van al baño más allá de la salida. Y hay personas que pueden estar yendo todos los días al baño 5 veces al día, indistintamente de lo que coman. Y eso sería una diarrea por hipermotilidad, porque no hay una alteración osmótica, no hay una alteración en el contenido, sino que simplemente su tránsito intestinal está acelerado. Y obviamente, como eso es un factor constitucional genético, eso va a determinar una diarrea continua. Y eso con la diarrea. Ahora nos vamos a pasar. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, en esos casos lo que hay que hacer es tratarlo con fármacos que lentecen el tránsito intestinal. Por ejemplo, la loperamida, que es un fármaco que produce un quilio farmacológico, y eso va a hacer que el intestino sea más lento. Y eso favorece, al ser más lento, favorece una mayor absorción de agua, por lo tanto, se compensa la hipermotilidad y desaparece la diarrea. Ahora nos vamos al estreñimiento, el otro extremo del caso. Por definición, como les decía antes, el número mágico que era 3. Entonces acá en este caso son frecuencias menor a 3 veces por semana. Ahora, otra definición alternativa de la constipación, del estreñimiento, no tiene que ver solamente con la frecuencia, sino que tiene que ver con la consistencia de la deposición. Si las deposiciones están muy endurecidas, producto de una pérdida de esa agua, porque esos 100 ml son el mínimo que tienen que tener las deposiciones para transitar. Si se absorbe todo el agua, si se absorbe el 100% del agua, vamos a tener deposiciones que tienen un aspecto distinto que se llaman las deposiciones caprinas. Básicamente, pelotitas pequeñas digregadas como las deposiciones de las cabras. Por eso se llaman deposiciones caprinas. Esas son las deposiciones que son prácticamente pura fibra y nada de agua. Y eso también es anómalo, porque va a requerir, para poder eliminarse, al no haber una lubricación adecuada ni una consistencia blanda, va a requerir esfuerzo adicional. Entonces, una forma de definir la constipación y el estreñimiento es la frecuencia y la otra es la necesidad de esfuerzo defecatorio. Y ese esfuerzo defecatorio va a ser por este aumento de la consistencia que les mencionaba. La mayoría de las veces la constipación es un trastorno primario de la motilidad. Tal como hablábamos antes, el trastorno primario de hipermotilidad, personas que van al baño con mayor frecuencia, esto es mucho más común. La constipación es mucho más común porque por algunos factores genéticos no totalmente demostrados y por algunas razones que pueden ser tanto dietarias como culturales, incluso como también algunas diferencias biológicas hormonales, también la constipación, el estreñimiento es mucho más frecuente en mujeres. Pero se debe simplemente a que el tránsito está enlentecido, y distintamente la causa específica del tránsito es basalmente enlentecido. Y existe un predominio de movimientos que no son favorecedores del tránsito expulsivo. Entonces se producen movimientos desordenados. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de la fisiología? Yo les dije que el intestino normalmente, el intestino grueso tenía movimientos que eran hacia adelante, pero también había movimientos que lo impulsaban hacia atrás para reabsorber agua y comprimirlo. Cuando esto se desordena, por algunos factores como los que mencionaba, si predominan los factores que van hacia atrás, justamente las deposiciones van a tardar más en ser expulsadas porque van a estar continuamente regresando y como consecuencia de esta se van a secar más, se van a deshidratar más, se va a reabsorber más agua. Y a medida que eso se va prolongando en el tiempo, genera un círculo vicioso, porque las deposiciones deshidratadas no se desplazan, se endurecen y generan verdaderas obstrucciones locales en algunos tractos. Entonces actúan como verdaderos tapones de deposiciones que producen una acumulación retrógrada del resto de la deposición. Y eso puede llegar a configurar verdaderas piedras que se llaman los fecalomas, deposiciones tan endurecidas que es imposible retirarlas si es que no es con una extracción manual directa. Tomar y movilizar esta verdadera piedra de deposiciones, porque lo contrario es imposible moverla. Entonces, el estreñimiento puede llegar a ser tan severo que en algunos casos, cuando se producen los fecalomas y los fecalomas se prolongan en el tiempo, llegan a producir necrosis de la pared intestinal, perforación, peritonitis y la muerte. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin tener deposiciones? Yo mismo he visto casos de pacientes que, recuerdo de hecho una señora de 96 años, porque pongo este ejemplo concreto para que vean casos reales, que además con el envejecimiento se produce una reducción normal de la motilidad.
Y yo, el caso más terrible que llegué a ver fue de una señora que estuvo 2 meses sin tener deposición. Entonces tenía un fecaloma tan gigante que abarcaba prácticamente toda la cavidad abdominal. A veces en un escáner se veía una piedra gigante que básicamente medía una extensión de alrededor de unos 30 centímetros y de un grosor de como unos 15, 20 centímetros. Obviamente que eso era imposible que se impulsara solo. Y la única forma de hacer eso era retirarlo de forma manual. Ahora en algunos casos hay que operar y hay que resecar el intestino porque está dañado de forma irreversible, con una dilatación sostenida con todo ese tiempo, ese intestino queda disfuncional. Entonces, esa es la importancia de que las personas que tienen constipación, que tienen estreñimiento, cuando especialmente pensando en los adultos mayores, que a veces tienen alteraciones también en la movilización propia, no van al baño, o tienen incontinencia, tienen algunas otras alteraciones que hacen que de por sí la defecación sea anómala, es importante estar alerta a que, si bien la frecuencia defecatoria ojalá no sea menor a 3 veces por semana, cuando ya pasan más allá de 5 días sin tener deposiciones, la conducta esperable para evitar que se llegue a formar un fecaloma es usar laxantes, aumentar el consumo de fibra y eventualmente usar enemas. ¿Ya? El enema es la administración de un líquido por vía rectal para justamente aumentar el contenido de agua dentro de las deposiciones que eventualmente puedan salir. Entonces, un número de alerta en este caso, no el número 3, que es como el límite de definición, sino que en realidad el número 5. Cada 5 días ya es un problema significativo que requiere manejo activo para evitar que se produzca el fecaloma. Y eso en cuanto a las alteraciones gastrointestinales. No sé si les queda alguna duda de lo que hemos hablado hasta ahora del intestino. Todo más o menos claro. Este tema es bastante más simple que lo que era del estómago, por eso de hecho me demoré más en el primer tema. Ninguna duda, nada que me interesa que retengan bien la diferencia entre lo que es osmótico versus la secretora. Recordar las distintas causas de la inflamación y también obviamente recordar las definiciones de lo que son la cronicidad de una diarrea y en el caso del estreñimiento de la constipación también los tiempos determinados. Eso. Ahora ya para ir cerrando la parte digestiva, vamos a cambiar de tema, nos vamos a salir del tubo digestivo y vamos a hablar del hígado. Esta clase es súper cortita, son